Buenas noches, mi nombre es Yulixi Farías y yo les voy a hablar sobre la propaganda nazi. Definición de la propaganda nazi. Esto fue el intento coordinado del partido nazi para influir en la opinión pública alemana a través del empleo de la propaganda en los medios de comunicación. Fue empleada por el partido nazi y posteriormente tras el ascenso al poder de Adolfo Hitler por el gobierno de Alemania hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. El padre de la propaganda nazi fue Joseph Goebbels, responsable del Ministerio de Educación Popular y Propaganda, creado por Adolfo Hitler cuando llegó a su poder en el año 1933. El padre de la propaganda nazi había sido el director de la tarea comunicativa del partido nazi y el gran arquitecto al ascenso del poder. El público nazi. Existían varios tipos de público para la propaganda nazi. A los alemanes se les recordaba la lucha contra los enemigos extranjeros y la subversión judía. Durante estos periodos se procedían la adopción de legislación o a las medidas ejecutivas contra los judíos. Las campañas de propaganda creaban un ambiente tolerante de la violencia contra los judíos, en particular en el año 1935. En el año 1938, la legislación económica antisemita que siguió la noche de los cristales rotos. La propaganda también fomentaba la pasividad y la aceptación de las medidas propuestas contra los judíos, porque éstas aparecían representando al gobierno nazi como interviniendo y restaurando el orden. Algunos medios propagandísticos de la propaganda nazi. Existían los carteles, que eran el arte de cartel, ¿verdad? Este fue un pilar del esfuerzo de la propaganda nazi, dirigida tanto hacia Alemania misma como a los territorios ocupados. Los temas usados reflejaban mucha investigación en el poder de las imágenes y de las ideas para motivar a la gente. Las películas, entre las películas en particular, jugaron un papel importante en diseminar el antisemitismo, la superioridad del poderío militar alemán y la maldad intrínseca de los enemigos tal como eran definidos por la ideología nazi. Entre las películas nazis que representaban a los judíos como criaturas estaban las subhumanas infiltrándose en la sociedad aria, ¿verdad? Por ejemplo, una de estas películas se llamaba El Judío Eterno, que salió en 1940, ¿verdad? Dirigida por Friedrich Hitler, que describía a los judíos como parásitos culturales, vagabundos consumidos por el sexo y el dinero. También existían diarios, los diarios en Alemania, sobre todo el Atacante, que era el más importante, imprimían tiras cómicas que usaban caricaturas antisemitas para representar a los judíos. Después que los alemanes empezaron la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia en septiembre del año 1939. El régimen nazi usó la propaganda para inculcar en los ciudadanos y soldados alemanes que los judíos eran solamente subhumanos, sino también enemigos peligrosos del alemán. El régimen intentaba obtener apoyo o por lo menos asentimientos por las políticas dirigidas a remover permanentemente a los judíos en el área alemana. Entre algunos principios de la propaganda nazi por Joseph Goebbels, que es el padre de la propaganda nazi, como había mencionado anteriormente, tenemos que utilizó principios del método de contagio, que era reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. Tenía el principio de la transportación, que era cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con el ataque.
Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Este era el dicho de Joseph Coebbels cuando no podían asumir sus errores en cuanto a la transposición. También tuvo el principio de la exageración y desfiguración, convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. Principio de la unanimidad, llegar a convencer a mucha gente que se piensa como todo el mundo, creando impresión de unanimidad. Aquí les estoy mostrando, ¿verdad? Una foto que fue una de las más vistas en la propaganda nazi. Aquí aparece Hitler con Gerhard Bartel, que fue el niño que él utilizó con fines de propaganda. Fue usado para que se le viera a Hitler, ¿verdad?, su supuesto amor por los niños arios. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias.